Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar a cantar dos himnos, hermanos. Primero buscamos la página 310. Página 310, cerca, más cerca. Página 310. Hermanos, la página 271, por favor. Página 271. Guíame, oh Salvador. Página 271.
Hermanos, buenos días. Sean todos bienvenidos. Hoy domingo, Día del Señor. Hermanos, vamos a colocar por favor nuestros móviles en silencio o en modo avión para no tener interrupciones. Vamos a recitar los versículos de la Biblia que estamos memorizando, hermanos, desde la semana antepasada. San Mateo capítulo 4, versículo 4. Lo recitamos 2 veces, por favor. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Escrito está, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta semana, hermanos, entró San Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. A continuación, hermanos, el coro de la iglesia, y luego nos da la palabra el evangelista Cuba. Gracias.
Buenos días, hermanos. Pues me alegro mucho de veros otra vez, ya del Señor Domingo. Hace mucho frío, ¿no? Mes de febrero hacía mucho calor, ¿eh? Ahora, mes de marzo, más frío. Parece que más frío que invierno. Pero espera un poquito, vendrá calor, luego sufrirá y nos quejaremos, por calor también, ¿no? Vale. Empezamos con oración, leemos juntos. Dios Padre Santo Misericordioso, te damos las gracias por habernos salvado de pecado y eterna perdición. Señor, nosotros, como una oveja descarriados, siempre buscábamos cosas del mundo, deseábamos cosas de carne. Nosotros vivimos según nuestra voluntad, sin saber de ti, sin conocer de su voluntad. Aun siendo pecadores, Señor nos amó primero. Dejándolo todo su gloria, vino este mundo como forma de siervo, forma de hombre, por pagar nuestro pecado y murió en la cruz con derramamiento de sangre. Por su sangre preciosa, perdonó todo nuestro pecado eternamente. Gracias, Señor. Nos ha dado vida eterna y esperanza que podamos ir al cielo. También nos ha permitido el resto de nuestra vida para vivir en este mundo, para predicar el evangelio, para anunciar su amor verdadero al mundo. Pero cada uno de nosotros somos muy débiles, insensatos, que no tenemos capacidad de poder vivir en su voluntad. Por eso, Señor, nos ha permitido la iglesia, el cuerpo del Señor, para que unimos juntos el mismo amor, para que podamos cumplir la voluntad del Señor. Que, Señor, tú quieres que todo el mundo sea salvo y tenga conocimiento de la verdad. Señor, primero nos ha enseñado su conocimiento y tenemos que anunciar. Permítenos, danos más fuerza para que podamos cumplir su obra. Hoy día del Señor Domingo, estamos aquí juntos delante de ti y tu palabra. Enséñanos tu palabra para que podamos aprender y guardar nuestros corazones para que podamos andar bien correctamente el camino hacia Dios. Algunos hermanos que no pueden venir por enfermedad o por problemas, ayúdales y sánales cuando antes para que puedan levantar, animar, para que venir a la iglesia juntos, unidos, para que solamente glorificar al Señor. También los hermanos que están aquí, bendícelos todos. Añadir todas las cosas que necesita, no por nuestra carne, sino por nuestro espíritu, para que puedan cumplir la obra de cada uno de nosotros. Señor, dejando todo en tu mano poderosas, guárdanos y guíanos. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos San Mateo, capítulo 1, versículo 21. San Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Semana pasada ya hicimos un seminario bíblico
durante una semana hemos aprendido sobre Evangelio, buena noticia, buenas nuevas. Sí, muchos hermanos que han escuchado repetidamente, pero cada vez que escuchan y aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y luego también confirmando nuestra fe y probando. Y algunas personas que han escuchado nuevamente. Y espero que entendido todos, y entendido y creer en su corazón con la fe para que pueda tener la vida eterna. Dios tiene gran plan que tenía. Por eso empezó la historia humanidad en el principio, ¿no? En el principio. Luego todo el plan de Dios que están escritas aquí en la Biblia. Y según su plan está cumpliendo todos. Pero entre todos, el plan más grande, importante, es la salvación, para salvar al mundo. ¿Por qué necesita salvación? Porque el hombre que cometió el pecado y entró la muerte en el mundo. Entonces todo el mundo se va a morir. La Biblia dice, hebreo, todo establecido una vez, ¿no? Muertes. Después de muertes hay juicio de Dios. Por eso Dios juzga al mundo, juzga el pecado. Por eso el mundo, por el pecado, tiene que ir al infierno. Por eso Dios preparó un plan para salvar al mundo. Por eso envió su hijo unigénito, para salvar el mundo. ¿De dónde? Del pecado. Mira aquí, dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino a este mundo con gran propósito para salvar al mundo. Y luego, él, en su vida, en su muerte, ya cumplió todos su propósito. San Juan, capítulo 19. San Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús, por nuestro pecado, colgado en la cruz, durante 6 horas, 9 de la mañana hasta 3 de la tarde. Justo antes de morir, él hizo gran voz. Dijo, consumado es. Consumado es. Ya, canceló todos. Pago de pecado es muerte. Por el pecado hay que morir. Pero hay que morir unas personas justas. Por eso este mundo no hay justo aún uno, no hay nadie. Nadie puede morir por sí mismo ni por otro. Por eso Jesús vino a este mundo. Porque Jesús vino ninguna relación con los hombres, sino Espíritu Santos. Por el Espíritu Santo vino a este mundo a través de un cuerpo de una mujer, ¿no? María. Dios mismo, San Juan capítulo 1. Hoy ya hemos recitado esta palabra, ¿no? San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. El verbo estaba en el principio con Dios. Pero eres verbo, eres Dios. Él vino a este mundo. Versículo 14 dice, y aquel verbo
fue hecho carne. Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es Jesucristo. Jesucristo es Dios mismo, pero vino con carne. Ustedes conocen Trinidad. La palabra Trinidad no sale en la Biblia, pero Trinidad significa muy importante. Dios es único, un Dios verdadero, ¿no? Único Dios. Pero tiene tres posiciones distintas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Padre Dios, Él planeó. Luego empezó en el principio el mundo, historia de humanidad. Hijo Dios, vino a este mundo para cumplir el plan de Dios. Ya cumplió todos, por su muerte y resurrección. Y luego ascendió en el cielo, ahora mismo está a diestra de majestad, sigue orando por nosotros. Después de subir en su trono, y envió su Espíritu, el Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo. ¿Para qué? Para salvar al mundo, para anunciar lo que ha hecho Jesús, para que pueda creer los hombres, para poder creer ese evangelio. Por eso el Espíritu Santo ahora está en el mundo, está trabajando, actuando para anunciar el evangelio, para abrir el corazón de los hombres, para creer lo que ha hecho Jesús. Eso es Trinidad, pero mismo Dios, pero no puede ser igual. Hijo Dios no puede ser Padre Dios. Espíritu de Dios no puede ser Hijo Dios. Pero es mismo Dios. Por eso Dios Padre que planeó, en el principio estaba. Pero Él vino con carne. Es Hijo Dios, Jesucristo. Él cumplió todos. San Juan, aquí versículo 1, capítulo 1, versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él en la cruz dijo, consumado es. Pero ¿qué ha consumado todos estos? Él vino como Cordero de Dios. Cordero de Dios. Cordero es sacrificio, ¿no? Ofrendas. Antiguamente es, de verdad, entregados un cordero para sacrificar, para dar ofrendas a Dios, para perdonar sus pecados. Pero Dios mismo preparó su cordero para el mundo y envió. Y Cordero de Dios, pero quita el pecado del mundo, todo el mundo. Y nosotros incluimos en el mundo. Cumplió todos. San Juan capítulo 3, versículo 16. Este versículo conoce todo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya, Dios nos amó, ¿no? Dios es amor, nos amó. Pero ¿con qué nos ha mostrado su amor? Entregando su Hijo unigénito. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero ¿con qué nos ha mostrado? Aquí dice, ha dado su Hijo unigénito. Nuestro valor, cada uno de nosotros, un valor muy alto. Valor igual que Hijo de Dios. Por eso Dios podía entregar su Hijo unigénito para salvar a nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué ha entregado su Hijo unigénito? Todo aquel que en él cree. Para creer su sacrificio, sus ofrendas.
no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué podemos tener la vida eterna? Dios quiere que todo el mundo sean salvos. Dios nos creó para llevar al cielo, para vivir eternamente juntos con nosotros. Pero ¿por qué el hombre va al infierno? Por el pecado. Por el pecado. Por el pecado de Adán entró en el mundo la muerte. Por eso todo el mundo va a morir. Pero cuando creemos, Salvador, Jesucristo, que es lo que ha hecho por mí, entonces ya no morimos. Carnalmente, sí, pero espiritualmente no morimos. ¿Por qué? Espiritualmente estábamos muertos desde el nacimiento. Por eso Jesús dijo a Nicodemo, capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo es fariseo, principal de judíos. Él enseña la Biblia. Muy religiosos. Guarda toda la ley. Cumpliendo mandamientos. ¿Qué le falta para él? Pero había una cosa falta. Su espíritu estaba muerto. Por eso Jesús directamente indicó a él, tú estás muerto, tu espíritu. Si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Siendo judíos, siendo fariseos, cumpliendo todas las cosas de la ley, pero estaba muerto. Pero salvación es nacer de nuevo también. La vida eterna, que esos Dios quiere dar a nosotros para llevar al cielo eternamente. En la salvación es un regalo por la gracia de Dios. Es gratuita. Pero muchos creen otras maneras. Puede tener vida eterna, puede obtener ir al cielo. Para entrar al cielo tengo que hacer las obras. Mucha gente está confiando en su justicia. Pero Dios dijo que no. La Biblia dice que no por sus obras, sino por la gracia de Dios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Por qué? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Mira, aquí dice, por gracia, sois salvos. Por gracia de Dios somos salvos. Por medio de la fe. Es importante. Aunque que Dios preparó un regalo, ¿no? Está dando a nosotros, pero que no reciba, alguien que no reciba, no puede ser suyo. Recibir el regalo de Dios es la fe, con la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios. No por obras, no por obra. No tenemos que añadir nada, ninguna cosa de nuestras encima de la gracia de Dios. Entonces, eso es incredulidad. Incredulidad.
menospreciando la obra de Cristo, pisoteando la sangre de Cristo. 100% por la gracia de Dios nos está salvados. Eso es regalo. Aquí por eso, ¿por qué está don de Dios? ¿Por qué está escrito regalo de Dios? Regalo, ¿no? ¿Cómo puede recibir? Solamente dando gracias y recibe, ¿no? Eso es mío, es regalo. Si uno dice que, ¿eso cuánto costados? Pues tanto, yo tengo que pagar algunas partes. Yo quiero pagar algunas partes. Entonces, eso no puede ser regalo. Y también está menospreciando las personas que están regalando. Está ignorando su amor. Está pisoteando su gracia. Regalos hay que recibir, dando gracias. Y principio, claro, no sabemos cuánto valor, ¿no? Y ya cuando abrimos cajas, ¿no? Y viendo cuáles, oh, ¿qué es esto? Me gusta, yo quería tener estos. Entonces, da gracia más, ¿no? Luego, sabiendo valor, es una muy buena marca, más caro que todos. Entonces, puede dar más gracias a él, ¿no? Por eso, la vida cristiana es conociendo la gracia de Dios, conociendo el valor de gracia de Dios. Un niño recién nacido, ¿puede ese niño conocer amor de Dios, amor de sus padres? Ese momento no sabes nada, ¿no? Pero cada vez está creciendo, ya está conociendo amor de padres. Eso es regalo, pero regalo completos. Dentro del regalo de Dios hay muchos significados, como un regalo surtidos. Tiene muchas cosas juntas. Primero, la salvación significa ser justo. Ser justo. Este mundo, la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Claro, en los hombres no puede ser justo 100%, pero parte de Dios lo ve a los salvos es justo. ¿Por qué? Por sangre de Cristo ya justificados. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 18 y 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí aparecen dos personas, ¿no? Dos personas representantes de los hombres. Primero sale transgresión de uno. Uno está indicando Adán. Adán, él se hizo pecador por haber cometido pecados. Primera persona. Por él, condenación a todos los hombres por sus pecados. Pero de misma manera Dios preparó otros representantes. Misma manera por la justicia de unos. El justicia de Dios hay que cumplir. Dios es amor, pero también Dios es justo. Hay que juzgar el pecado. Por su justicia, nosotros tenemos que recibir el juicio de Dios después de la muerte. Entonces, por nuestro pecado, tenemos que ir al infierno. Infierno, condenación a todos por nombre. Pero por este hombre de justicia,
todos los hombres la justificación de vida. Ya justificación, ya hecho justificados nuestro pecado. Ese un hombre es Jesús. Versículo 19, por eso está escritas, porque así como la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Todos los hombres descendientes de Adán. Ya hemos recibido herencia de Adán, de herencia de pecados. Por eso todo el mundo son pecadores. Pero así también por la obediencia de uno, que Jesús vino a este mundo, obedeció a palabra de su Padre hasta la muerte en la cruz. ¿No? Los muchos serán constituidos justos. Por eso Dios nos ve justos. Dios cuando ve a los salvos, las personas justas. La persona justa significa que no ha cometido ningún pecado. Limpios. O más, guardado toda la ley. Perfecto. Nos ve así. Eso es justificación. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente. Gratis. Gratis. Es 100%, ¿no? Si pagando algo o haciendo algo por esto, eso no es gratis. Eso es sueldos. ¿No? Cobrando por trabajo. Pero gratis, gracia, eso es 100%. Que yo no he hecho nada, ninguna cosa, pero me ha dado. Eso es gratis, gracia. Siendo justificado gratuitamente. No hemos hecho nada para ser justos. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención. Él pagó todo. Él pagó todo por nuestro pecado. Nos compró. Eso es gratis. También la salvación significa el perdón de pecado. Recibir el perdón de pecado. No hay salvación sin perdón de pecados. Perdón de pecado es la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre va al infierno? Por el pecado. Si perdonado todo el pecado, limpio, entonces no va al infierno, sino va al cielo. Por eso, la salvación es perdón de pecado. Sin perdón de pecado, no hay salvación. Colosenses, capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Colosenses capítulo 1, 13, 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el cual nos ha librado. ¿De dónde? De la potestad de las tinieblas. Este mundo está bajo tinieblas, como bajo potestad Satanás. Está lleno de, totalmente tinieblas, oscuridad, por el pecado, por transgresión. Pero nos ha librado. ¿De dónde? De ella, allí. Tinieblas, bajo potestad Satanás. Trasladados. ¿A dónde? Al reino de su
amado Hijo, reino de Dios. Pensemos, estábamos bajo potestad de Satanás por el pecado. Como éramos pecadores, que seguir caminando en pecado. Pero por su redención, Hijo de Dios, y trasladados al reino de Hijo de Dios, reino de Dios. En quien tenemos redención por su sangre, por su sangre. La sangre, no derramamiento de sangre, no se hace remisión. ¿No? Sangre de Cristo, Hijo de Dios, trasladado a nosotros desde tinieblas hasta el reino de Dios. Eso es el perdón de pecado. El perdón de pecado. Sin perdón de pecado no hay salvación. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. El perdón de pecado es la salvación. Pero aquí, repetidamente, sale una palabra redención, ¿no? Redención. Redención, redimir, significa comprar. Pero el diccionario dice, significa de redención es recomprar. Recomprar. Como compra doble, otra vez. ¿Por qué? Dios creó todas las cosas. Dios creó a nosotros. ¿No? Dios nos ha dado su espíritu. Por eso somos ser viviente, ¿no? Espiritualmente, nosotros espirituales. Pero por engaño de diablos, cometió pecados, murió nuestro espíritu. ¿Eso qué significa? Perdidos. Estos era mío. ¿No? Era mío. Un día he perdido. Siempre buscando esas cosas. ¿Dónde está? Pero alguien tiene mío. Alguien que o alguien, a otras personas que está llevando esas cosas mías que he perdido. Quiero volver a tener esas mías. Entonces, no puedo quitar con fuerza, ¿no? Hay que pagar otra vez. Señor, eso parece mío. No, he encontrado en la calle, ya es mío. Véndemelo otra vez. Quiero tener. Porque es muy importante para mí. Aunque era 10 euros, pues él pide 20, doble, triple, pago todo. Lo compró. Recompró. Eso ya es mío. Eso es redención. Nosotros, principio, Dios nos creó, ¿no? Entonces nosotros de Dios, pero perdidos por nuestra culpa, nuestros pecados. Ya estábamos bajo potestad de Satanás. Pero el Señor le compró por su sangre, por su sacrificio. Pagó doble, triple, más y le compró a nosotros. Por eso nosotros somos del Señor ahora. Eso es redención. Aquí repetidamente es redención. Redención significa comprando otra vez, pagando los precios. ¿Precio qué es? Aquí dice, en quien tenemos redención. Precio por su sangre. Por su sangre. Sangre de Cristo. Por su sangre de Cristo perdonó todo nuestro pecado. Aquí, el perdón de pecado. Eso es la salvación. Otros significados, la salvación es vida eterna. Ustedes pueden vivir eternamente
Carnalmente imposible, ¿no? 70, 80 en la Biblia dice. Vuestra vida es 70 años, un poquito más robustos, 80 años. Hoy en día están muy avanzadas de ¿no? Ciencias, medicinas. Dice que generación de vivir 100 años, ¿no? Sí, puede ser. Muchos viven 100, pero también muchos viven una vida corta, ¿no? Por enfermedad, accidentes. En medio de la edad, 70, 80 años. 70, 80 años, ya tenemos que morir carnalmente. Pero tenemos vida eterna. Hay que tener la vida eterna espiritualmente. Por eso, la salvación, la vida eterna. Porque nuestro espíritu, por el pecado, estábamos muertos. Por la salvación, puede renacer. Cuando renace nuestro espíritu, ya puede vivir eternamente con Dios. Esa es vida eterna. San Juan, capítulo 17. San Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para tener la vida eterna hay que conocer dos personas importantes. Es el único Dios verdadero y Jesucristo. Porque Jesús es Dios, pero están separadas. Hay que conocer primero Dios y luego Jesús. Porque los dos de posición distintos, ¿no? Que enseñanzas distintas. Mucha gente cree en Dios, ¿no? Muchísima gente dice cree en Dios, pero no tiene seguridad de ir al cielo. No tiene certeza de ir al cielo. Por eso tienen miedo. Pues las personas incrédulos que no creen en Dios, no tienen miedo, porque no creen. Pero ¿quién tiene miedo de Dios? Porque como cree, las personas que creen Dios. Creen Dios. Entonces, ¿Dios qué? Dios juzga a nosotros, ¿no? Dios siempre nos juzga según su ley. Dios nos ha mandado la ley, no para cumplir. ¿Por qué? Ningún hombre que tiene capacidad de cumplir, guardar la ley. Imposible. Entonces, ¿por qué nos ha dado la ley? Para conocer, para tener conocimiento de pecado. Si no hay ley, no puedo conocer que yo he cumplido, ¿no? Como quebrantados, ¿no? Violados. Cada país también, la ley, ¿no? Para juzgar. Criterios, pero distintos. Cada país distintos. Igual, criterios de Dios también distintos. Dios juzgará según su ley. Entonces, uno que cree en Dios, pero no conoce bien sobre Jesucristo, entonces tiene miedo. Conociendo a Dios correctamente, puede arrepentirse por su pecado, ¿no? Arrepentimiento, confesión. Pero no soluciona su pecado, siempre tiene miedo. Por eso hay que conocer a Jesucristo también. Jesús soluciona nuestro pecado. Por su muerte, por su sangre preciosa, ha perdonado todo nuestro pecado. Luego su resurrección. Por su resurrección, ya justificado del pecado, ha perdonado todos nuestros pecados. Por eso la vida eterna, para tener la vida eterna, primero hay que conocer a Dios, el único Dios verdadero, para saber quién soy yo ante Dios.
soy pecador, vil pecador, que debo ir al infierno. Y luego después hay que conocer Jesús, Salvador. Él vino a este mundo para salvar el pecado, salvar a su pueblo de pecado, ¿no? Los sanos no necesitan médico, sino enfermos. Las personas que piensan que yo soy justo, como fariseos, ¿no? Religiosos, hecho todo. Yo no soy como otros los hombres que cometiendo pecados, ¿no? 2 veces ayuno a la semana, ¿no? Dando diezmo todo lo que gano, guardando toda la ley. Soy justo, bueno, Dios, acéptame mi justicia. Entonces, no necesita Salvador esas personas. Pero ¿quién necesita Salvador? Uno que conoce bien su pecado, su destino. Entonces, Jesús salvará, justificará a esa persona. Por eso, la vida eterna, conocer el único Dios verdadero. Primero hay que conocer a Dios correctamente, para conocer a mí. ¿Quién soy yo? Luego después, Jesucristo. Mi Salvador, que perdonó todo mi pecado. Ya, he perdonado todo. Puedo ir al cielo. Esa es la vida eterna. San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Oye palabra de Dios, ¿no? Hay que escuchar la palabra de Dios y luego cree al que envió. ¿Quién? Jesucristo. Cree Jesucristo. Entonces ya tendrá vida eterna. No, está escrito, tiene vida eterna. Ya tiene. Ya tiene. Y no vendrá a condenación. No recibirá juicio de Dios, sino más ha pasado de muerte a vida. Muerte significa el infierno, segunda muerte. Y la vida significa vida eterna, reino de Dios. Entonces, más ha pasado del infierno, de destinos, ha cambiado al reino de Dios. Cambio de posición, momento. Posición. Pero condición, ya necesita tiempo. Posición y condición. A ver, un rey de un pueblo estaba paseando el pueblo para ver cómo están todos. Pero ha encontrado un mendigo joven que pobre está pidiendo las monedas o comidas. Pero tenía gran misericordia el rey, lo llevó a su palacio real, convirtió, como adoptó como su hijo. Hijo del rey, ¿quién es? Príncipe, ¿no? Príncipe. Ese joven era mendigo pobre hasta ayer. Y hoy, ya rey adoptó como su hijo, ya hoy es príncipe. Es cambio de posición de repente, momentos. Igual que nosotros éramos pecadores, que nuestro destino éramos el infierno. Pero por su sangre, Jesucristo y Dios adoptó a nosotros como su hijo. Entonces, posición cambiados, momentos como hijo de Dios.
Jesús, después de resurrección, encontró las mujeres, ¿no? Las mujeres. Luego dijo, vete a nuestros hermanos, vete a mis hermanos. Él dijo, Jesús mismo dijo, después de resurrección, mis hermanos, nuestros padres, así. Antes de la muerte y resurrección, Él no puede decir que a las personas, mis hermanos, ¿no? Mis discípulos, así. Pero mis hermanos, ¿por qué? Por su muerte y resurrección, ya los creyentes ya han cambiado posición. Antes era pecador, pero ya hijo de Dios. Hijo de Dios. Jesús es unigénito, pero ya convertido primogénito, porque nacido muchos hermanos. Mis hermanos, nuestro Padre. La vida eterna es eso. Cambio de posición. Por la fe, creen en Jesucristo. También la salvación es nacer de nuevo. Ya hemos buscado, ¿no? San Juan capítulo 3, versículo 3. Jesús mismo dijo a Nicodemo, no nacer de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer. Nacer nuevamente. Nuestro espíritu. Eso es la vida eterna. Primero de Pedro capítulo 1, versículo 23. Primero de Pedro capítulo 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Hay corruptible e incorruptible. Las cosas del mundo, todos son corruptibles. Justicia de los hombres, también todas cosas corruptibles. Pero obra de Dios, sacrificio de Jesucristo y su sangre derramada, esa es cosa incorruptible. Por eso, siendo renacido, no de cimientos corruptibles, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios que vive. Todo el mundo desaparecerá, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Somos primicia de sus criaturas. Él nos ha dado la vida por su palabra de la verdad. La palabra verdad. Y luego la salvación es por la gracia. Por la gracia. Efesios capítulo 2. Volvemos. Efesios capítulo 2, versículo 5.
4:5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aun estando nosotros muertos, no está diciendo muerto de carne, sino muerto, segunda muerte, en el infierno. Aun estando nosotros en el infierno. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Pero nos dio vida. Vida es reino de Dios. Nos dio reino de Dios juntamente ¿con quién? Con Cristo. Esa es la gracia de Dios. Por gracia sois salvos. Por la gracia. También la salvación, recibir el Espíritu Santo. Cuando recibimos la salvación, ese momento, el Espíritu Santo entra en mí. Aunque sentimos o no sentimos, aunque si sepamos o no sepamos, el Espíritu Santo ya está en nosotros. Porque la salvación, mira, una cosa importante de la salvación, aunque una persona que quiere recibir, si tiene deseo, anhelo, y no tiene ayuda del Espíritu Santo, no puede recibir la salvación. Recibir la salvación, no por mi fuerza, no por mi querer, no por mi voluntad. Muchos dicen que, yo desde ese momento he aceptado de Jesús mi Cristo. Eso es su deseo, su voluntad. Pero creer por la fe, eso es por ayuda del Espíritu Santo. Pablo, que estaba predicando antes en públicos, había muchas mujeres que están lavando sus ropas en arroyos, predicando evangelio. Han escuchado todos, pero solamente una mujer, se llama Lidia, ha recibido la salvación. La Biblia dice, Espíritu Santo que abrió su corazón para creer. Cuando creen el Evangelio verdadero, el Espíritu Santo ya entra en ellas, ya hace obra. Iglesia Filipos, y como empezó en su casa, porque ella permitió de discípulos que se quedar en su casa para predicar el Evangelio. Ayuda del Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no puede recibir la salvación a nadie. Aunque 100 veces escucha seminario y tiene la vida de la Biblia en su mano, por eso mucho dice que después de segunda venida de Cristo, toda la iglesia, los salvos, serán arrebatados, ¿no? O raptos. Ese momento, Espíritu Santo también, juntos, sube en el aire. La tierra ya no hay Espíritu Santo. No habrá Espíritu Santo. Entonces, nadie puede recibir la salvación. Pero alguna denominación le dice que, pues, tendrá oportunidad que puede recibir la salvación en 7 de tribulación. No, bíblicamente no. Dios no le permitirá. ¿Por qué? Sí, de verdad, sigue está en YouTube la palabra seminario. La Biblia tenemos aquí en la tierra. Pero aún así, por su voluntad, por su fuerza, no puede recibir la salvación. La salvación es obra del Espíritu Santo. Por eso, la salvación significa que haya recibido el Espíritu Santo en mi corazón. Hechos, el libro de Hechos capítulo 2,
Hechos capítulo 2, versículo 37, 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don de Espíritu Santo. Mira, 37. Pedro está predicando evangelio. Entonces, pues muchos varones que están escuchando sobre la ley, evangelio. Entonces, confundiendo sus corazones, ¿no? Contritos, quebrantados su corazón por sus pecados, ¿no? Arrepentimiento. Ellos están arrepintiendo sus pecados. Entonces, claro, naturalmente, lógicamente está preguntando: ¿qué haremos? ¿Qué haremos nosotros? Ya, cuando morimos, debemos ir al infierno. ¿Qué tenemos que hacer? Enséñanos, por favor. Así. Entonces, Pedro está empezando predicando evangelio. Pedro les dijo: arrepentíos. Arrepentimientos, no solamente conociendo su pecado, conociendo su destino, sino dejando todo culpable como pecados y volviendo camino hacia Dios. Eso es arrepentimientos. Ya, ustedes han conocido sus pecados, sus destinos. Arrepentíos. Volver a Dios. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Bautismo actualmente es sumergir en el agua y luego salir de agua, ¿no? Pero espiritualmente bautismo es conocer la obra de Jesucristo, su muerte y resurrección. Si creer su muerte y resurrección por mí, por mi pecado, es el bautismo de espíritu, bautismo de espíritu, espiritualmente, ¿no? Aquí mira: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Jesucristo murió por ti, resucitó por su justicia, para perdón de los pecados. Y recibiréis, entonces, cuando cree lo que ha hecho Jesús por ti, entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibirá el Espíritu Santo en mi corazón. Pero esto también don, regalo de Dios. No podemos llamar al Espíritu Santo que venga en mi corazón. Entras. Ya no necesita. Sal momentos. No puedes. No podemos llamar al Espíritu Santo por mí, sino es el regalo. Cuando creemos evangelio verdadero, entonces el Espíritu Santo entra en mí. Efesios capítulo 1. Versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de las promesas. Aquí puede dividir tres partes. En él también vosotros, habiendo oído. ¿Oído de qué? La palabra de verdad. La palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, segundo, creído en el evangelio, fuisteis, tercero, sellado con el Espíritu Santo de las promesas. Mira, primero hay que oír la palabra de Dios.
Luego hay que creer lo que he oído. Evangelio verdadero. Entonces, cuando creemos con la fe, entonces Dios sellar en nuestro corazón. Un sello. ¿No? Es mío ya. Hay muchos ganados que están en el campo, pero tiene cada su sello, ¿no? Con ese sello puede buscar mío para llevar a mi casa. También Dios hace sellados en nuestro corazón con el Espíritu Santo de las promesas. El Espíritu Santo es un sello de Dios. Alguien que ha oído la palabra de verdad y creído en su corazón. Entonces, ese momento, Dios sellado por el Espíritu Santo. Eso es. Por eso la salvación es recibir Espíritu Santo. También la salvación es ser hechos hijo de Dios. Hecho hijo de Dios. Éramos pecadores. Ahora somos hijos de Dios. Por la palabra San Juan, capítulo 1. San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mira, aquí 12. Más a todos los que le recibieron. ¿Recibieron cuál? Recibieron el Espíritu Santo, recibieron la salvación. A los que creen en su nombre. ¿Nombre de quién? Jesucristo. ¿Qué creemos? Lo que ha hecho por nosotros, su sacrificio, muerte y resurrección. Les dio potestad. Eso es un poder. Potestad de ser hechos hijos de Dios. Un mendigo pobre que se ha hecho hijo de rey. Es una potestad, ¿no? Grande, ¿no? ¿Por qué? Ya luego puede ser rey también. Esto es una gran potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero aquí, versículo 13 dice, hay tres cosas que no puede ser hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Por la sangre no puedes. He nacido de un país cristianismo. He nacido de una familia cristianismo. Por eso puede ser salvo, puede ser hijo de Dios. No. Yo soy hijo de pastor. Puede ser. Yo soy hijo de sacerdote. ¿Puede ser hijo de Dios? No. Con la sangre no. Segundo, ni de voluntad de carne. Por mi justicia. He hecho mucho sacrificio por Dios. Yo he entregado muchísimas ofrendas por Dios. Siempre, nunca falta la iglesia. ¿No? Mucho servicio hecho. ¿No? Tengo celo de Dios. A veces, mortificación, sacrificio, muchas cosas que hizo porque la iglesia me pidió. Con esto no tiene que ver nada con la salvación. No sirve nada. Desde pequeño hasta la muerte, durante 60, 70 años, nunca faltaba la iglesia. Siempre estaban delante de Dios. Pero, ¿eso es todo su justicia? No puede ser hijo de Dios. No puede ser salvos.
Lo siento, pero es real. La Biblia dice. La Biblia dice. Por eso San Mateo aparece las personas, ¿no? Señor, Señor. Mucho está llamando Señor, Señor. Señor, Señor. Llama a Cristo Señor. Es creyente, ¿no? Ábrenos las puertas. Porque nosotros hicimos por su nombre, nombre de Cristo, milagro, lengua, sanar enfermedad, sanación. Ha hecho muchas cosas por su nombre. Entonces son líderes líderes de las religiones, ¿no? Pero el Señor dijo que no os conocí, hacedores de maldad. Ellos hicieron por nombre de Cristo, pero Cristo dijo a ellos, hacedores de maldad, apartaos de mí. Hay en San Lucas otra parte, dice, nosotros hemos comido contigo, hemos aprendido delante de ti. Estaban con ellos como miembros de las iglesias. Son religiosos, pero confiaban en su justicia. No puede ser hijo de Dios, no puede ser salvo. Tercero, ni de voluntad de varón. Ningún hombre puede dar la vida a otras personas. Ningún hombre puede salvar a otras personas. Pues hoy en día muchos lugares están haciendo de oración de la fe. Uno que quieren ser salvo, siguen orando por su pastor, por sus, ¿no?, sacerdotes. Dice, ya está confesado con sus bocas. Tú eres hijo de Dios, tú eres salvo. Imposible, ¿eh? Imposible. Sin conocer, como no tiene conocimiento de la verdad, ¿cómo puede ser salvo? Hay que conocer primero, hay que tener conocimiento de la verdad, hay que creer con el corazón. Último dice, sino de Dios. Solamente la salvación es de Dios. ¿Quién puede adoptar un mendigo para ser un príncipe? Solo rey, ¿no? Solo rey. Aunque este mendigo, aunque quiere ser hijo de rey, quiere ser príncipe, pero de rey que no quieres, no puedes. Aunque haciendo cosas buenas, sirviendo cosas, adorando, entregando todas las cosas, y si Dios, que el rey no quiere, no puedes. Aunque no he hecho nada. Tampoco tiene capacidad que puede hacer algo, ¿no? Bendigo, ¿qué puede hacer para rey? ¿Qué puede entregar para rey? No puede hacer nada, pero el rey mismo, con su misericordia, lo adoptó como su hijo. Entonces, ya hechos príncipe. Dios también. Dios nos amó con tal manera, para adoptar a nosotros, entregó su hijo unigénito. Sacrificó Él por nosotros. No nosotros sacrificamos por Él, sino Él sacrificó por nosotros. Eso es la salvación. Pero muchos religiosos están haciendo al contrario. Por eso, ninguna religión puede dar la salvación. Solamente la palabra de Dios. Entonces, hijo es heredero, ¿no? Heredero. Hijo ya es heredero. Puede recibir herencia de padre. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8.
15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo de testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mira, versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Estábamos allí, pero no recibimos otra vez, espíritu de esclavitud. Porque nosotros, todo el mundo, como están esclavizados el pecado. Por eso debajo potestad Satanás. Por eso está recibidos, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Adopción. Dios nos ha adoptado, por el cual clamamos. Podemos llamar a Dios Abba, Padre. Ya. ¿Quién puede llamar a papá? Hijo, ¿no? Un niño vecino que me llama papá, ¿puede ser? ¿No? Mi hijo está llamando a mi vecino papá, papá. Pues yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué llamando papá a él? Porque él es más rico que tú. Pero tampoco puedes. Aunque niño quieres, pero no aceptas. Aquí dice, por él, después de recibir el espíritu de adopción, ya podemos llamar a Dios como nuestro Padre. Padre. Aunque llamando Padre, Padre mío, Dios Padre, orando mucho, pero todavía no ha recibido de adopción. Todavía no es hijo de Dios, pero Dios no escucha. Yo, algún niño de vecino que me llama padre, luego pidiendo algo, yo no puedo dar algo, ¿no? Porque no soy padre de él. Ese mendigo que está pidiendo al rey, pero el rey no ha adoptado, que no quiere, entonces no puede dar nada. Pero después de adoptar, por su voluntad, por su misericordia, ya ese mendigo, ya el príncipe, puede pedir cualquier cosa. Entonces su padre puede dar. Versículo 16. Y si hijos, ya somos, 16, el espíritu mismo de testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Toda gloria de Dios es de nosotros. ¿Ya? ¿No? Heredero de Dios y coheredero con Cristo. ¿Por qué? Primero hijo es Cristo, ¿no? Cristo era unigénito, pero ya ahora primogénito. Toda gloria de Dios, todos eran de Él. Pero nosotros también ya somos adoptados, hijo de Dios. Entonces, también de nuestros. Entonces, coheredero con Cristo. Coheredero. Junto con Él. Junto con Cristo recibiremos herencia de Dios, gloria de Dios. Si es que padecemos juntamente con Él. Hay pero una condición aquí importante. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quieren ser glorificados con Cristo, ¿no? Entonces, primero tenemos que padecer. Cuando vivimos en el mundo. Cuando vivimos en el mundo, tenemos que padecer con Él, con Cristo. Pero Cristo ya ha padecido. Hace 2000 años vino a este mundo, recibiendo gran tribulación, dolores, sufrimientos, hasta la muerte en la cruz, con derramamiento de toda la sangre.
Es gran padecimiento. ¿Por quién? Por nosotros. Entonces aquí dice, padecemos juntamente con Él. Entonces nosotros también padecemos con Él. ¿Qué? Por Evangelio. Por causa de su nombre. Causa de Evangelio. Seguramente. Un cristiano verdadero, que quiere vivir por el Evangelio, por el nombre de Cristo, automáticamente recibirá padecimientos. Porque el mundo ya será enemigo nuestro. Entonces, no quiere recibir ese padecimiento. Entonces, muy fácil. No vivimos por el nombre del Señor. No vivimos por no por el Evangelio. Entonces, nadie molestará a nosotros, que no recibirá padecimientos. Pero entonces, no será glorificado. Pero siendo salvo, verdadero, sí o sí hay que vivir por el nombre de Cristo, por el Evangelio. Entonces, automáticamente viene sufrimiento, dolores, persecuciones, padecimientos. Por eso padecemos. No rechazamos la vida cristiana, sino aceptamos la vida cristiana en nuestra vida. Entonces, automáticamente recibiremos padecimientos. Padecemos juntamente con Él, con Cristo. Entonces, seamos glorificados con Él. Esa gloria no puede comparar las cosas del mundo. Incomparable que padecimiento que hemos recibirá en este mundo. Muchísimo más grandes. Por esa esperanza podemos recibir padecimientos. Por eso, hijo de Dios. Hay que vivir como hijo de Dios. Antes yo he dicho, ¿no? De posición y condición. Posición cambiados muy fácil, rápidos. Rey, cuando adoptó ese mendigo, ya posición cambiados, como príncipe. Pero ese príncipe puede vivir de verdad como príncipe. Pues, hay que aprender, ¿no? Día primero día de príncipe. Todavía para él, cómodo comer con la mano. Nunca usabas de cubierto ni platos. Él siempre llevaba un cuenco para recibir comidas y comiendo con la mano en las calles, el suelo. Entonces, para él, cómodo es esto. Incómodo para tantos cuchillos y tenedor, utilizando vasos, platos, cada comida cambiando platos. ¿No? Pero, siendo príncipe, tiene que hacer. Aunque no quieres, pero hay que hacer. Un día, a mí me gusta más comer con la mano. No me obligas esto. Entonces, padre, ¿qué dirá? Hijo mío, ven. Tú no ya estás bendigo. Eres ya príncipe. Es mi hijo mío. Tiene que aprender para ser príncipe. Esa es la vida cristiana. Es salvación de la vida. Nosotros todavía falta muchos. Tenemos instintos pecaminosos. Sin querer que estamos cometiendo pecados. ¿No? Entonces dañando el corazón de mis padres. Hay que cambiar nuestra vida. Hay que cambiar nuestra actitud. ¿No? Para agradecer a mi padre. ¿No? Así serán glorificados delante de Dios. También nosotros somos, ¿no? La salvación es ser real sacerdocio de Dios. Sacerdote. Sacerdotes antiguamente en el templo trabajaba en el templo, ¿no? ¿Qué trabajó ellos? Para sacrificar, entregar ofrenda, sacrificio a Dios, ¿no? Para perdonar el pecado del pueblo. Nosotros somos sacerdotes. El pueblo no podía entrar en tabernáculos. ¿Quién puede estar dentro del tabernáculo? Los sacerdotes.
Primero, el pecador que trajo una ofrenda, sacrificio, para entregar a Dios. Él, fuera de las puertas, que trasladara su pecado en el animal. Entonces, sacerdote, ese animal, llevando adentro y matas, degollas, y luego se quemas todos, para entregar a Dios, para perdonar perdón el pecado de esas personas. Uno que ya ha perdonado, limpio, justo, ya puede estar dentro como sacerdotes. Como sacerdotes. Sacerdote que trabaja para reconciliar el pecador y Dios, entre pecador y Dios. Ese es sacerdotes. Entonces, nosotros somos sacerdotes. Los salvos, ya sacerdotes de Dios. Hay que trabajar para reconciliar entre los pecadores y a Dios. Evangelización. Las personas alrededor de nosotros que todavía no conocen la verdad, no conoce, no tiene la vida eterna, no tiene certeza de ir al cielo. Entonces sus destinos, aunque sea creyente o no creyentes, sus destinos igual al infierno. Por eso tenemos que evangelizar, hay que predicar, hay que abrir nuestras bocas para que tengan conocimiento de la verdad. Conocimientos. Él quiere que todo el mundo sea salvo y tengan el conocimiento de la verdad. Ese conocimiento de la verdad ya hemos conocido y tenemos que anunciar para conocer a otra persona más. ¿Para qué? Para que tener la vida eterna. Entonces hay que predicar el evangelio. Eso es trabajo de sacerdotes. Por eso somos real sacerdocio de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Aquí dice, ¿para qué? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirables. Estábamos tinieblas, pero por el Evangelio nos llamó luz admirables. Pero nosotros también, entonces, estamos en la luz. Tenemos que llamar a ellos. ¿De dónde está en tinieblas? Para traer donde hay luz admirables. Eso es real sacerdocio. Trabajamos por evangelio. Entonces, todos juntos. Ya hemos recibido la salvación. Ya tenemos vida eterna. Vida eterna significa que mi espíritu ya revividos. Ya tengo relación con Dios. Dios me ha adoptado como su hijo. Soy hijo de Dios. Soy herencia de Dios. Pero no es herencia para recibir herencia, como para hacer glorificar gloria de Dios, no es gratis. La salvación sí, pero la gloria de Dios no todo gratis, sino primero tenemos que padecer por el nombre de Jesucristo, porque tenemos que padecer por evangelio, tenemos que vivir según la voluntad de Dios. Entonces recibiremos gloria de Dios. ¿Cómo? Haciendo trabajos sacerdotes. Haciendo trabajos sacerdotes. Somos real sacerdocio. Por el único propósito, como nosotros vivimos después de la salvación, resto de nuestras vidas, solo un propósito para predicar el evangelio. ¿Por qué trabajamos? Para el evangelio. ¿Por qué ganamos dinero?
para el Evangelio, es primero. No para satisfacer mi vida, no para disfrutar mi vida, sino primero por el Evangelio. Esa es la vida cristiana. Salmos, capítulo 16. Salmo capítulo 16. Versículo 12. Salmos 116. ¿Qué he dicho? Pues 116, versículo 12, para que despiertan. Aquí, leamos juntos. Que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Dios me ha dado muchos beneficios. Es gracia de Dios, ¿no? La salvación. Todo esto, ¿con qué podemos pagar? ¿Con qué? Hay que preguntar cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros a sí mismo hay que preguntar esto. ¿Qué pagaré a Jehová? Por todos que he hecho por mí. Eso es una pregunta muy importante cada uno de nosotros. Por nuestra vida hay que pagar a Él. Uno que murió por mí, entonces yo no puedo vivir como antes, ¿no? Una persona borrachos, siempre bebe alcohol, borrachos, volviendo a su casa y durmiendo en vía de tren. Mire, está soñando. Un campesino está trabajando allí, cerca, pero lo vi que está viniendo un tren. Entonces peligro, ¿no? Este campesino que corriendo para salvar a esas personas. Claro, no, tampoco querían morir, pero salvando a él, enfocando, y no tenía tiempo que evitar ese pillón. Murió, ¿no? Y ya tren se paró. Todo el mundo bajando a tren. Claro, lástima, ¿no? Esa persona. Este borracho despertó un momento por ruido. ¡Wow! ¿Qué ha pasado? Ay, qué pobrecito esa persona que ha muerto por vía de tren. Claro, todavía no conoces, no sabes, ¿no? ¿Por qué? Y un hombre está indicando, tú, por culpa tuya, para salvar tu vida, él murió. Entonces, ese momento ya conocido, su sacrificio por su vida, ¿cómo vivirá él? Pensando él, ¿no? ¿Volverá borracho otra vez? Eso no está pagando gracia de él. Vivirá más por otras personas. Primeramente vivirá por su familia. Y vivirá luego por más otras personas. Sacrificando, ¿no? Eso es la vida cristiana. Los salvos hay que vivir con este corazón. Por eso, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Por la gracia de Dios, por su gracia, me salvó. Me salvó. De infierno a su reino. Entonces, ¿con qué puedo pagar? Viviendo por su evangelio. Pensando su gracia, viviendo por Cristo. Aunque recibiré padecimientos por causa del evangelio, pero es digno, ¿no? Hay que recibir.
porque el Señor primero ha padecido por mí. Entonces, con este corazón vivimos. ¿Vale? Y hasta aquí, oremos juntos. Padre Dios que nos ama, te damos las gracias por tu palabra que nos ha dado hoy día del domingo. Tu salvación es gratis. Nos ha dado gratuitamente la vida eterna. Nosotros ya hemos renacido, espiritualmente ya vivo. Ya también tú nos has adoptado como ser hechos hijo de Dios. Queremos vivir como hijo de Dios, pero todavía nuestra condición falta mucho. Por eso te pedimos que ayúdanos para que podamos crecer más como tu Hijo. Queremos glorificar con Cristo. Por eso, nosotros cada uno preguntando a sí mismo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer por ti? Señor, enséñanos, ayúdanos, para que podamos vivir según su voluntad, para que podamos cumplir tu obra a través de nuestra vida. Muchas almas alrededor de nosotros están perdiendo sus caminos al infierno. ¿Por qué? Ellos no conocen. Señor, danos más fuerza, valentías, para que podamos predicar el evangelio a ellos audazmente. Todas las cosas, toda nuestra vida, dejamos en sus manos poderosas. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Hermanos, cantamos la página 331, por favor. Página 331. Ven, aviva en mi alma con poder. 331. Haz de tu divino amor
días, hermanos. A todos, ¿qué tal? Escuchamos bien la palabra, ¿verdad? Muchas gracias. Darle gracias a Dios Todopoderoso por la palabra de hoy. Gracias al evangelista. Dios ha puesto esa palabra en su corazón. Y darle gracias, hermanos, a todos. Gracias a los hermanos también, que saludarles, a los hermanos que están escuchándonos a través de internet, personas, yo creo que todos somos de la casa, las personas que nos han visitado, bienvenidos y gracias por estar ahí con nosotros compartiendo la palabra. Hermanos, hoy, buenas noticias, reunión a la 1 de la tarde, los servidores. Por favor, a la 1 tenemos reunión los servidores. Recuerden, el día miércoles estamos aquí a las 19:30 para escuchar juntos la palabra. Por favor, vamos a venir todos los que podamos. Aunque lleguen un poquito atrasados, hermanos, aquí estamos. ¿Vale? Escuchemos juntos. El día viernes, otra noticia, el día viernes y el día sábado, retiro de secundaria en la iglesia de Madrid, ¿vale? Bueno, eso ya lo tienen organizado los maestros y el evangelista, ¿vale? El día sábado tienen reunión los jóvenes y también reunión de coro. Los jóvenes, los de secundaria irán creo que van a escuchar aquí o en Madrid la palabra. Van a Madrid, perdón. El domingo, otra cosita, el día domingo hay gira de pastores, ¿vale? A nuestra iglesia viene el día domingo a predicar el pastor Timoteo de la iglesia de Barcelona y el evangelista creo que va a Ponferrada, ¿verdad? Sí, el evangelista Josué va a predicar en la iglesia de Ponferrada. Entonces estemos orando para que toda la gira de pastores de España sea todo con la gracia y la voluntad de Dios. Entonces, otra cosita más importante también, recuerden, hermanos, el retiro de primavera el día 15 y 16 de abril. Va a ser aquí en la iglesia el día 15 a las 18 horas. Y el día 16, sábado 16, ya está por organizarse en la iglesia. Y nada más, hermanos, agradecerle a todos. Hoy la limpieza le toca al distrito de Collado Villalba. Hermanos, a todos, muchísimas gracias por venir a compartir y escuchar la palabra. Nos vemos el día miércoles.